debate con, y le doy la bienvenida a Carlos Ramos Padilla, analista de Mega Noticias. Carlos, pues vaya tema este que tenemos esta tarde aquí en Mega Noticias, porque se le puede analizar de varias aristas, pero vamos primero con el dinero. O sea, con el presidente Felipe Calderón recibieron 1,000 millones, con Enrique Peña Nieto casi 7,000 millones y en esta administración 253,000 millones en números cerrados, en convenios de las otras secretarías que tienen que ponerle ese dinero, además del presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo podemos entender esto, Carlos? Hola Beto, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por buscarme y pedirme un poco mis reflexiones. Mira, he estado observando, estudié mucho el documento, la videograbación, el estudio que hicieron en Mega Noticias, nuestra casa, sobre este extraño desenvolvimiento, dinámica que se le ha impuesto al ejército mexicano. Hace unos minutos, Beto, tú decías la institución más respetada, yo diría respetada y con honor, pero impondría el que había en nuestro país hasta este sexenio. Son hombres de lealtad que han sido involucrados en tareas de construcción, de albañilería, de reforestación, etcétera. Pero lo que llama la atención es que han enriquecido brutalmente a una élite del cuerpo de las Fuerzas Armadas. Déjame decirte que hay una estrategia, Beto, en esta administración muy bien programada, muy bien estudiada, muy bien operada, para hacer creer a la sociedad civil de que ya no existe oposición, de que esta fue totalmente aplastada y expulsada del ámbito político de nuestro país, cosa que no es absolutamente cierta, es una falsedad. Hay gobiernos estatales, gobiernos municipales, alcaldías en la Ciudad de México, curules, en fin, hay un número importante de personas en nuestro país que están siendo representadas por la oposición. ¿A qué quiero llegar? Que esta nueva narrativa, y el punto final es donde quiero incidir, esta nueva narrativa del gobierno morenista nos ha impuesto cinco estatus o 5 niveles que están desarrollando. El primero, la negación de libertades. Y ahí vemos, pues, acaban de presentar en Mega Noticias los aspectos que se están desarrollando ahorita con una serie de paros y manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial. Entonces, el primero es la negación de libertades. La segunda es la cancelación de espacios públicos. No tenemos ya a dónde acudir, a menos que seamos acarreados, pagados y que estemos dispuestos a asambleísmos de levantaderos. El tercer punto es el cierre de las líneas de expresión. Cada vez los medios son más atacados, cada vez los periodistas son más perseguidos y acotados. El cuarto es el exceso de poder, la acumulación del poder que se está mostrando tanto en un solo hombre como en un solo cuerpo legislativo, como en un partido político y ahora vemos en las Fuerzas Armadas. Pero el punto más importante, Beto, es la creación de una élite empresarial militar. Estos hombres que juraron respetar y dar honor a nuestra patria, defender la soberanía, se han denigrado, se han humillado al aceptar cargos, puestos y responsabilidades que no merecen. El señor López Obrador, dije señor, no presidente, porque no lo era, anticipó en sus campañas de que no iba a militarizar al país, que los soldados iban a regresar a sus cuarteles. Y hacía eco de personajes como Eufimio Ibarra, está grabado, que dijo que los soldados eran asesinos. Ahora resulta que este gobierno de izquierda, gobierno de radicales, porque vemos que ha involucrado activistas del CEU, activistas y paristas exuniversitarios, etcétera, ahí están los nombres y figuras, los conocemos todos. Estos hombres y mujeres que calificaban a los uniformados todos, ya sean marinos, ya sean soldados o sean policías, de represores y asesinos, ahora resulta que son sus jefes supremos. Y para tenerlos en una vocación de sumisión, no de servicio, sino de sumisión, los han comprado de una manera muy grotesca y estos han aceptado ese tipo de condiciones. Este trabajo de Mega Noticias impacta y va a impactar muy fuerte, aunque ahora acusen de que están enojados, de que son conservadores, de que son aspiracionistas, etcétera. Revela muchas cosas. Las obras fuera de presupuesto,
no estaban consideradas para el presupuesto. Nos revela esta investigación las licitaciones directas a las que el presidente de la República dijo no accedería en esta administración. Hay más obras con licitación directa al Ejército que hechas por un concurso para la obtención de estas. Contratos directos. Esto nos lleva, Beto, a la opacidad y desgraciadamente al punto más grave del que no resolvió, aunque fue compromiso, esta administración, que fue el combate a la corrupción. Hemos sido testigos, hemos visto, hemos escuchado las videograbaciones en donde los propios hijos del presidente de la República están involucrados con terceros para comerciar la dignidad del ejército mexicano a través de sobornos para la construcción de las megasobras como Dos Bocas y como el Tren Maya. Así pues, esta creación de la élite empresarial militar es uno de los factores más importantes, pero de mayor riesgo, más peligrosos, Beto, en esta administración. Sí, porque dentro de la administración pública está muy claro, Carlos Ramos Padilla, que cualquier compra, cualquier adjudicación, cualquier acción del gobierno que requiera dinero es por licitación pública, transparente, que todos concursen y que sea la mejor oferta económica y que sea el mejor servicio el que gane. Después de ahí, a irse a una adjudicación a por lo menos 3 proveedores, ¿no? Pues sí, de estos 3 son los especialistas, escoger a uno. Y ya después, por último, como último recurso, la adjudicación directa. No, pues es que es por la premura, por el asunto. Pero aquí todos son por adjudicación directa, Carlos Ramos. Eso nos conlleva a que haya mucho riesgo de corrupción. Porque el gobierno, proveedor con todo el dinero, en este caso el ejército, tú haces esta obra, tú haces esta obra. No sabemos qué tan realmente sea cierto que estos personajes van a ofrecer el mejor servicio, el costo más barato para el país. Y por más que nos digan es que los corruptos eran otros, nosotros ya no somos corruptos, está muy complicado. De eso vamos a seguir hablando. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Con mucho gusto. De Mega Noticias, como bien lo mencionas, realizó una indagatoria porque había convenios de la Sedena públicos, pero rascándole encontraron más de 200. Y el monto que lograron percibir en esta investigación periodística es de 250,000 millones de pesos que han recibido los de la Sedena. Es mucho dinero, es muchísimo dinero, y además que lo manejan con mucha discrecionalidad, sin transparencia pública. ¿Y quién es el valiente que va a estar cuestionando el dinero del ejército? Porque a una dependencia civil, pues a lo mejor, ¿no? Y ni así, Segalmex se pedía información, engañaron al director, lo atraparon ahí unos malandrines, no hay detenidos, más de 10,000 millones. O sea, ¿qué situación? Porque ahora es el ejército. Este es el punto, Carlos Ramos. El ejército está recibiendo esta cantidad de dinero. Sí, son cantidades exorbitantes. Y aquí esta cadena, estos furgones de este vehículo, Beto, vienen a proponernos irregularidades muy, muy graves. Como tú dices, primero la opacidad. Por ser el ejército, no podemos enterarnos cómo se manejan esos dineros, cómo se articulan las obras y si se concluyen estas o no. Ya había intentado el presidente de la República, que fue un motivo más de enfado del Ejecutivo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y había intentado que todas las obras públicas de su administración fueran reservadas por cuestión de seguridad nacional. Sí. Esto evidentemente no logró pasar como él quería, y entonces, bueno, vienen los ataques nuevamente al Poder Judicial, pero el hecho es que aún y así muchas de las obras no se conocen, porque has tocado 2 aspectos fundamentales. Uno, las obras en concurso y las obras por licitación directa. Las obras en concurso pasan, Beto, por una trampa, que es convocar a 3 empresas creadas para entre ellos competir, entre comillas, y adjudicar entonces la obra a cualquiera de ellos siendo los mismos. Suben o bajan los precios, suben o bajan las comisiones, y a final de cuentas se quedan ellos con el concurso. La otra, que es la licitación directa, no sabemos bien a bien por qué se determina que a ese núcleo del ejército se le dé esas obras.
si son capacitados, si no son capacitados, si tienen entrenamiento, si sí. Mira, estos 250,000 millones de pesos, no todos, hay que decirlo porque está así en el documento de investigación de Mega Noticias, no todos han pasado ni por el presupuesto que aprobó en el proyecto de ingresos y egresos de la Federación, el legislativo, no han pasado ni por ahí, y mucho menos, en muchos casos han pasado por la Secretaría de Hacienda o digamos por el SAT. No han sido investigados, no han cobrado impuestos, no han pagado impuestos, pero aún más, Beto, esto nos arrastra a que una dependencia como Fonatur se preste como trampolín para este tipo de obras. Déjame decirte dos ejemplos. Uno, la semana pasada, y muy en lo oscurito, muy en lo planito, muy a bajo nivel, Fonatur entregó ya la administración al 100% del Tren Maya al Ejército Mexicano. Ya, se la entregó. Antes de, y por instrucciones del presidente, de que se acabara este sexenio. Ya, se lavó las manos Fonatur para que no se investigue y todo queda en manos del Ejército. Este es un ejemplo. El otro, todos los terrenos que a conveniencia fueron vendidos y revendidos por donde cruzaría el Tren Maya para beneficio de quienes los compraran. Ahí hay testimonios claros y directos de que ha sido beneficiados, entre otros, la familia del señor Manuel Bartlett, la prima del presidente de la República. Es decir, se negoció la operación, la planeación, los tramos, la construcción del Tren Maya a favor de familias que tenían contactos con el gobierno de la transformación para comprar terrenos baratos y ahora ganar muchísimo en plusvalía. Todo eso, Beto, tiene que ver precisamente ahora con el Ejército Mexicano, tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que dicho de una y otra manera, te lo voy a decir de manera directa porque así lo escribí, a mí me pareció una franca incongruencia que mientras estaban reportando 32 muertos en Culiacán por una serie de pleitos, de conflictos, de confrontaciones entre bandas criminales, mientras caían 32 mexicanos, buenos o malos, pero los mataban, los asesinaban, en las calles de la ciudad el 16 de septiembre desfilaban nuestros soldados. Y yo le pedí, le exigí, le escribí al presidente de la República en que por lo menos si este gobierno tenía dignidad, ese día, el 16 de septiembre, la bandera nacional tendría que haber ondeado a media asta. Sí, exactamente. Sí, porque son de las cosas en las que ponen al riesgo a, como ya lo decíamos, Carlos, una de las instituciones más prestigiadas y de mayor reconocimiento y cariño del pueblo de México, que es el Ejército Mexicano. Vamos a darle la bienvenida a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, vaya reportaje de la Unidad de Investigaciones de Mega Noticias, donde revela no dinero, sino muchísimo dinero que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército Mexicano. Jeremías. Bueno, definitivamente nunca habíamos visto la participación de las Fuerzas Armadas en temas de obra pública como se vio en este sexenio. Prácticamente en todos los periodos siempre había sido la iniciativa privada, y lo que veíamos por parte de las Fuerzas Armadas prácticamente eran pequeñas cosas vinculadas principalmente con los cuarteles y nada que tuviera una trascendencia nacional. Hoy, al verse presentado esto, lo que observamos es que pues gran parte del presupuesto de las principales obras pues quedó en el Ejército. Podemos ver en el caso del AIFA, podemos ver lo del Tren Maya, y así podríamos recorrer cada una de las obras que se hicieron a lo largo de este sexenio. El argumento que se utilizó el Ejecutivo es precisamente que saldrían más económicas al ser la mano de obra del Ejército. Sin embargo, el riesgo que se corre es que una institución, como bien lo comentabas, Alberto, que es tan prestigiada y reconocida por, en este caso, la sociedad, pues hoy esté envuelta en señalamientos y temas que tengan que ver con la corrupción, con el dinero, porque en otros sexenios no se había presentado toda esta oportunidad, y al final el hecho de que muchas de las obras fueron designadas o asignadas, pues provoca el cuestionamiento, desde luego, por parte de toda la sociedad, en lo particular por las áreas de fiscalización. Y bueno, el resultado de este reportaje deja ver que el poner
el presupuesto en una sola institución pone en riesgo el enriquecimiento o al menos el desvío de recursos. Sí, exactamente, es que hay la tentación, estamos hablando del dinero, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos del ámbito político, lo que representa que un gobierno, pues bueno, le dé mucho a las Fuerzas Armadas de su país. Carlos Ramos, Jeremías, volvemos en 2 minutos. Vamos a debate con, ya le comentábamos, la unidad de investigación de Mega Noticias realizó un reportaje extenso, el poder al poder, transferencias millonarias al ejército mexicano, y encontró cientos de convenios en los que la Sedena recibe presupuesto de otras dependencias para realizar proyectos. Sin embargo, esta práctica dificulta el escrutinio, la revisión pública de esos recursos. Veamos. La Unidad de Investigación de Mega Noticias solicitó los contratos y otros documentos anexos de los convenios de varias de estas obras para poder dar seguimiento al ejercicio de esos recursos. Sin embargo, solo entregaron los contratos celebrados con empresas para la construcción del Hospital Agustín Ojorán en Mérida, Yucatán. Para el resto de los proyectos, negaron los documentos por tratarse de información de carácter reservado, por representar un riesgo a la seguridad nacional. Al final, la Sedena, por su naturaleza, reserva una cantidad considerable de información por seguridad nacional, y esto incluye también esta participación en obras que al final no son obras necesariamente militares. No sabemos, Carlos, no sabemos, Jeremías, si le dan un buen uso o mal uso a estos recursos. Esperemos que sea el bueno. Vamos a dar el beneficio de la duda, Carlos Ramos, pero es muchísimo dinero, 250,000 millones. Ya hubiera querido una tajada de eso el sector salud para darle mantenimiento y atención a los enfermos en el país, el sector educativo para mejorar la infraestructura de las escuelas o la seguridad pública de los municipios para bajar y disminuir los índices delictivos. Pero, ¿qué significa, Carlos, que los esté recibiendo el ejército y que tengan esa tentación de miles de millones de pesos? Bueno, permíteme, Beto, primero saludar a Jeremías. Saludo, Jeremías, hasta allá a Veracruz. Vaya estado, ¿no? Con los señores Yunes y con la recepción que le dieron al presidente de la República, pero bueno, ese es otro tema. Fíjate que Jeremías tomó un inciso muy importante cuando habla de el otorgar al ejército mexicano las obras por considerar que éstas pudiesen ser más baratas, sin alguna comprobación, pero que el costo de mano de obra sería más barato. Tú decías, vamos a dar el beneficio de la duda. Yo estaría contrario a ese argumento, Beto, porque aquí no es otorgar confianza, ni beneficios, ni dudas. Es exigir, porque a final de cuentas es nuestro dinero, el dinero que nosotros les damos para la administración pública. Es exigir cuentas claras, y por ello están determinados en la desaparición de los órganos autónomos, para que no lo conozcamos. Pero es obligación del gobierno federal informarnos en qué se están empleando nuestros recursos. Y mira, lo que ocurrió el día del famoso informe presidencial no fue eso, no fue corresponder a la Constitución para ofrecer a la nación información sobre los recursos públicos, sino fue un asambleísmo barato en donde el presidente de la República decía, ¿ya se cansaron? Levanten la mano. Sí, eso no es informar a la nación, eso no es cumplir con la Constitución. Pero mira, más allá, y volviendo a tu pregunta, Beto, y ojalá Jeremías coincida conmigo, pero yo entendería que pudiera haber asesoría, consultoría de las Fuerzas Armadas con la iniciativa privada, hasta con el mismo gobierno, en cuestiones, digamos, meteorológicas, en conocimiento del espacio aéreo nacional, en la salvaguarda de puertos y fronteras, en la operación satelital, en tecnología, en seguridad e incluso en el uso de explosivos. Llamar a las Fuerzas Armadas para una aportación a las obras que va a iniciar la iniciativa privada en este país. Pero no es así. El ejército, cuando en este país, en este momento, estamos luciendo, exhibiendo ante el mundo que llevamos 200,000 homicidios, que nos estamos matando entre mexicanos un día sí y al otro no, en donde las Fuerzas Armadas de manera irresponsable, sus altos mandos dicen, es que estas confrontaciones, estos tiroteos, estos cadáveres están fuera de nuestras manos. Yo les pedimos a los criminales que se porten bien, y el presidente levanta la mano y dice, sí, que las abuelas los nalguen para que... A ver, ¿de qué estamos hablando? Si el ejército mexicano estuviera en un país pacífico,
en desarrollo, en competencia, en amplia productividad, entendería, repito, que se llamara a las Fuerzas Armadas para una asesoría, una consultoría. Pero estamos en un país herido, fracturado, dividido socialmente gracias al odio y amargura del presidente de la República todos los días. Estamos en un país en donde sumamos muertos, lo mismo por pandemias que por tiroteos, por homicidios, por feminicidios, por secuestros. Vivimos la vergüenza mundial de tener madres rastreadoras, madres que rascan la tierra para buscar el cadáver de sus hijos. Pero las Fuerzas Armadas están ocupadas en poner rieles para un tren turístico. Jeremías Zúñiga. Bueno, definitivamente hay que entender que se está viviendo un rompimiento de paradigmas, porque en el caso de las Fuerzas Armadas han participado en todo prácticamente durante este sexenio, y a diferencia del tema de seguridad específicamente, que lo empezó a hacer a partir del sexenio de Fox y después se incrementó con Calderón y Peña Nieto, y con este gobierno continuó, la realidad es que en este gobierno las Fuerzas Armadas participan en todo. Una estrategia que yo observo que se busca para restablecer el control de la seguridad es de alguna manera, de lo que se añora de la época de Echeverría hacia atrás, donde se tenía el control total del país, y hoy lo estamos viendo que el país avanza hacia este control. Claro. También hay que mencionarlo, aunque durante el gobierno de Fox y de Calderón, pues sabíamos cuánto se gastaban en toallas, cuánto se gastaban en cuestiones banales, la realidad es que tampoco funcionaron las cosas, solo que en ese momento pues el Ejército y la Marina no participaban de estas acciones, no participaban del presupuesto, pero tampoco veíamos resultados. Más allá de quién haga o no las obras, lo que yo sí coincido con Carlos es que tiene que haber transparencia en los recursos, porque la gente lo que quiere son resultados. Y definitivamente lo que comenta Carlos es cierto. Hoy el país tiene un problema grave de violencia, pero también ese problema grave de violencia tiene una base social muy fuerte, y lo que vamos a ver en los próximos meses y años va a ser complicado en materia de seguridad, porque no por el hecho de que permanezca el 100% del Ejército y la Marina, pues los grupos criminales se van a ir a su casa. Eso no va a ocurrir así, porque ellos ya tienen poder, tienen dinero, tienen armas, y no van a dedicarse a otra actividad que no sea la que realizan. Lo que sí necesitamos es que el Ejército y la Marina sigan actuando junto con la Guardia Nacional, respaldados por la ciudadanía, porque a veces pareciera que pesan más los derechos de los criminales que de los elementos del Ejército, y en eso yo sí coincido que hay que apoyar toda esta parte del trabajo, del esfuerzo que haces en materia de seguridad por parte del Ejército, pero que se tiene que ver reflejado también con un respaldo y una actuación de la ciudadanía, porque recordemos que al final los delincuentes salen de las casas, salen de las familias. Asimismo, también en el caso de la corrupción, pues recordemos que quienes se quedan con los dineros pues provienen de la sociedad, pero sí hay que trabajar mucho en el tema de transparencia, porque al final no sabemos quién se queda con el dinero, pero la realidad es que en los últimos sexenios no hemos visto ese beneficio directo en la ciudadanía. Y además hay la intención, Carlos Ramos Padilla, nos queda un minuto, de eliminar organismos que promueven la transparencia. Si de por sí es difícil pedirle al Ejército que rinda cuentas, pues ya sin organismos, pues ¿cómo? Carlos, un minuto. Tu comentario final de esta investigación de la Unidad de Investigaciones de Mega Noticias. Mira, Beto, felicitándome por el excelente trabajo que hace nuestra área de investigación y de noticias en Mega, yo diría solamente como conclusión de que las cosas no están fáciles. El cierre de esta administración va a ser muy difícil, con mucha especulación, con muchas sospechas y con mucha corrupción. No lo hemos tocado porque el ambiente, el tema al que nos convocaste es diferente, pero tiene que ver la intervención próxima que pueda haber del gobierno de los Estados Unidos. Ganen los republicanos, ganen los demócratas, gane Trump, gane Kamala, ya advirtieron que van a intervenir en México porque no hay un control sobre la delincuencia. Culiacán, ya lo mencionaba hace unos momentos, Monterrey, Chiapas, Veracruz, donde digas, donde cuentes, donde te pares,
está todo fuera de control. Vemos en Michoacán que ya pararon los productores y distribuidores de limones por las extorsiones que han sido sujetos de los delincuentes. Falta saber por sobre, a un lado o por debajo del ejército mexicano, si las autoridades militares de los Estados Unidos se atreverán, por lo menos en el discurso, a intervenir en nuestro país. Híjole, qué dura situación, pero ese es el camino. Ese es el camino que se está visorando con este tipo de decisiones de la actual administración. Carlos Ramos, Jeremías Zúñiga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Invitar a la gente, está en YouTube este reportaje Más Poder al Poder, las transferencias millonarias al ejército mexicano. Porque hay que exigir, Carlos, como dices, no es darles el beneficio de la duda, es exigir cuentas claras, es nuestro dinero. Es el dinero de todos los mexicanos, dinero del pueblo. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Continúen Mega Noticias, tenemos mucho más.